La universidad desarrollaba sus procesos, los estudiantes llevaban a cabo su proceso y al terminar su formación, los estudiantes, los egresados, se iban a las empresas. Y resulta que en la medida en que llegaban a las empresas, primero, dice Mertens, utilizando las referencias que hace McClellan en sus investigaciones, muchos de esos egresados tenían dificultad para vincularse laboralmente. ¿Qué significa? Tenían muchos egresados, y dice cada vez más egresados, no pasaban los procesos de selección que hacían las empresas. Pero en segundo lugar, dice el mismo autor, algunos o muchos de ellos o algunos de ellos finalmente se vinculaban y al poco tiempo las empresas los desvinculaban porque, al decir de las empresas, no estaban en capacidad de dar el resultado que la empresa estaba requiriendo en ese momento. Y en segundo lugar, de la misma autoría, está referido el caso que por la misma época el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos le pidió a la Universidad de Harvard que investigara, que adelantara algún tipo de proceso que le permitiera establecer cuál era la razón o cuáles eran las razones por las cuales sucedía que ellos realizaban unos procesos de selección muy rigurosos. Rigurosos significa que aplicaban unas pruebas de conocimiento sumamente estrictas. Las personas que pasaban esas pruebas eran contratadas, vinculadas a ese Departamento de Estado, y con frecuencia, transcurrido muy poco tiempo, había necesidad de desvincularlos porque sus resultados no estaban acordes con lo que la entidad del Departamento de Estado necesitaba. Entonces, a partir de estos problemas, el grupo de trabajo o el grupo de investigación que lideraba David McClellan en la Universidad de Harvard llevó a cabo un ejercicio por medio del cual quiso establecer qué estaba pasando y se encontraron con cosas como las siguientes. 1. La universidad es muy buena dándole a los estudiantes conocimiento. Y me refiero específicamente, porque así está mencionado por los autores, conocimiento declarativo, es decir, lo que nosotros llamamos teoría. Entonces, los estudiantes desarrollaban muy buena capacidad interpretativa, es decir, que en cualquier momento y frente a cualquier evento o elemento que les permitiera hacer la asociación, la relación entre lo que estaban observando o lo que estuvieran observando y lo que ellos en un momento determinado habían recibido como conocimiento, inmediatamente su cognición les decía, eso hace referencia a tal asunto, lo que se conoce con el nombre de competencia o capacidad interpretativa. Que además, y con base en las didácticas y en la forma de llevar a cabo la enseñanza, eso implicaba que las personas iban logrando un buen dominio de aquello sobre lo cual estaban aprendiendo y que les estaba siendo enseñado, entonces alcanzaban una buena capacidad, competencia argumentativa, es decir, podían generar argumentaciones a partir del dominio o del aprendizaje de aquello que les había sido enseñado. Y en tercer lugar, claro, podían en un momento determinado formular proposiciones que respondían a requerimientos o necesidades de situaciones o digamos problemáticas específicas en un ámbito de trabajo determinado, pero sin que eso realmente fuera propiamente la solución a la situación que se estuviera tratando. Pero resulta que todo eso es necesario, pero cuando uno llega a la empresa, le dicen, vea, necesitamos resolver este problema. No nos dicen, ¿usted sabe de qué estamos hablando? No nos dicen, vea, esto a qué hace referencia, ni nos dicen cuáles pueden ser las tantas posibilidades que podrían existir, acertadas y desacertadas, para abordar el asunto. Nos dicen, resolvamos el problema. Y allí entonces es donde comienza el asunto a complicarse, porque cuando en la universidad nos dicen vamos a formar por competencias, lo que nos están diciendo es
vamos a darle a los estudiantes, ahora sí, saberes que les permitan o les conduzcan a desarrollar capacidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy como siempre la bienvenida. Hoy vamos a tratar de comprender cómo se diseñan las políticas educativas de un país y cuál es el impacto que producen en el trabajo cotidiano de los docentes. Para eso, al encuentro de nuestra invitada. Busca incluir a todos, ampliar derechos, o muchas veces las políticas educativas están al servicio de modelos más vinculados a la lógica del consumo, o lo que está pasando ahora, por ejemplo, en los casos de Bolivia o de Ecuador, donde uno encuentra proyectos políticos educativos articulados en torno al buen vivir o a otros principios que tal vez cuestionan la lógica de la sociedad de consumo, ¿no? Bueno, tenés un panorama vos justamente de Latinoamérica. Contanos qué políticas educativas dominaron históricamente en estos países y cómo se fueron produciendo los cambios. Bueno, en América Latina, en la década de los 80 y los 90, casi todos los países de la región sufrieron procesos de reforma educativa que intentaron vincular más la educación a la lógica del sistema productivo, ¿no? Más vinculado a modelos de reforma ligados a valores como el individualismo, la competencia, que reforzaron algunas tendencias históricas de los sistemas y, digamos, diseñaron como nuevas propuestas. Fue un proceso muy complejo, porque en la Argentina tuvimos más alumnos dentro del sistema, sin embargo la lógica estuvo más vinculada, si se quiere, un modelo de contención social, de retener adentro a los excluidos del modelo, ¿no? Fue un momento muy complejo, muy paradójico, y las consecuencias las estamos viviendo aún hoy. Hoy en la Argentina tenemos, en algunas provincias, escuela primaria de 6 y secundaria de 6, y primaria de 7 y secundaria de 5, ¿no? Y las dificultades de poder articular, unificar un sistema que también sufrió los procesos de descentralización o transferencia. Seguramente cuesta mucho revertirlo en la cabeza de los propios docentes. Bueno, esto que preguntarse es fundamental, ¿no? Nosotros ahora en la universidad estamos llevando adelante un proyecto de investigación sobre lo que son las políticas y los procesos de inclusión, nosotros decimos de democratización del sistema educativo en la escuela secundaria, y es ahí donde se ve esto que vos señalás claramente, ¿no? Hay docentes que hoy trabajan con estudiantes de escuelas secundarias que creen que no todos los chicos tienen que estar dentro de la escuela, que algunos van porque reciben la asignación universal por hijo, o que no merecerían, comillas, estar dentro de la escuela, ¿no? Y eso es muy complejo. Cuando un docente cree que no hay otro presente, otro futuro para sus estudiantes, estamos en problemas, ¿no? Mi nombre es Javier Iriarte, actualmente soy profesor de formación ética y ciudadana y a la tarde me desempeño como vicedirector de la escuela. Buen día. Esta escuela, la escuela 2 del Distrito 4, que se llama Trabajadores Gráficos, y está en Barracas, en Buenos Aires, es una de las 8 escuelas de reingreso y que tiene como mandato fundacional recuperar a esos pibes dentro del sistema educativo, una educación de inclusión y de calidad. De grupos tienen el texto, acá hay un texto más una guía, ¿sí? Una guía de trabajo. Es una escuela de pequeña escala donde conocemos a los pibes, no tenemos 5.000 alumnos, ¿no? Tenemos 300 y los miramos y sabemos quiénes son. Son pibes que vienen de zonas muy vulneradas en sus derechos, que viven en barrios periféricos, villas miserias. Cuando el director los recibe el primer día de clase, les dice que la única obligación que tienen es inventarse un proyecto de vida. Claro, cuando tiene expectativas negativas en relación a las posibilidades de aprendizaje. Y no solo los docentes, sino, bueno, la sociedad en general, ¿no? Lo que se ha vivido en los últimos años en Argentina, en Brasil y en muchos países de la región es una ampliación del acceso a los diversos niveles del sistema educativo. Desde el año 2008, además, a partir de una conferencia que se hizo en Cartagena, se estableció que la educación superior es un derecho. ¿Qué significa que es un derecho? Que todos los estudiantes que quieran ir a la universidad, a un profesorado, a una tecnicatura, tienen derecho a hacerlo y el Estado debe garantizarlo para todos y para todas. Y este es un tema, ¿no? Decía, en Argentina, en Brasil, en los últimos años se han creado universidades nacionales, como nunca, nacionales en Argentina, federales en Brasil, que incluyen a sectores que históricamente no han tenido acceso a la universidad. Y esto es un gran avance, un gran logro.
no sucede en todos los países No latinoamericanos. sucede en todos los países. Y no todos creen, por ejemplo, que cualquiera puede estudiar para ser médico. Tal vez, bueno, creamos universidades para esos sectores, pero no todas las carreras, ¿no? Hay ciertas carreras que estarían reservadas a ciertos sectores. Y esto es todo una transformación cultural profunda que es necesario dar, ¿no? Es cada día